Estás escuchando Por Decreto, hasta las 24, por X5 Radio 91.3. En el circo de la realidad, si no lo veo, no lo creo. Hay hechos que si no te los cuentan no existen. Por Decreto se escapa del blindaje mediático y viene la contraagenda de noticias. Abrimos este bloque de Por Decreto en la X5 Radio 22:18 de esta noche de miércoles 22 de marzo. Abrimos el segmento de la contraagenda de noticias y vamos a hablar sobre la marcha federal educativa que se llevó a cabo, que arrancó el día de ayer. Así es. En varias provincias que comenzaron su recorrido hacia la capital federal para concentrar todos hoy a las 15 horas en Plaza de Mayo. Fueron acompañados por gremios estatales, partidos políticos y organizaciones sociales. No nos van a dividir, en esta plaza hay 400.000 trabajadores, dijo Romero de UDA. Así es, y también Sonia Lesio dijo que marchamos para decir que los maestros no nos arrodillamos. Recordemos también que el día de ayer el ministro Bullrich, frente a esta situación, o sea, previo a la marcha de los docentes, dijo que no está dispuesto, la nación no está dispuesta a la reapertura de paritarias, que se va a negociar una vez que no haya paro y con las paritarias provinciales cerradas. Claro, ahí infringiendo la ley, ¿no? Claramente. Bueno, hay que decir que la Plaza de Mayo se llenó de docentes que reclaman justamente esto, la apertura de la paritaria nacional. La decisión del gobierno nacional provocó una escalada en las provincias y excede por mucho al conflicto que existe hoy en día en la provincia de Buenos Aires. Solo 6 provincias de los 24 distritos de la Argentina resolvieron la discusión salarial. Sí, porque como que el foco está en los grandes medios, está muy centrado en el conflicto con la provincia de Buenos Aires. Sí, incluso intentando generar una lucha personalista entre Vidal y Baradel, digamos. En realidad, Baradel es la cara visible, es el representante de un montón de distintos sectores que representan a los docentes nacionales, ¿no? Y solamente de una provincia, como claro. vos decías. Hay muy pocos distritos que ya cerraron paritarias por encima del 18%. Uno de ellos es, como ya hemos hablado también en programas anteriores, San Luis con un 40% de aumento y La Pampa con un 28%. Todos los demás, del 20% para abajo, es el ofrecimiento de cada provincia. O sea que esto de focalizar también el conflicto solamente con el gremio SUTEBA y con la provincia de Buenos Aires está bastante más lejano de la realidad de lo que pensamos. Sí, bueno, entre quienes lograron acordar, casi todos lo hicieron por encima del 18% que el gobierno mantiene como pauta salarial. Y ese ranking, por así decirlo, lo encabeza la provincia de San Luis con un acuerdo que cerró en el 40%. Lo sigue La Pampa con un 28% y otros distritos como Salta acordaron un 19%, pero con la posibilidad de volver a discutir a mitad de año para actualizar el número, ¿no? Otros distritos también decidieron cerrar la discusión por decreto, por ejemplo, que generó también ciertos problemas. Es el caso de Mendoza, que selló la discusión en 17%. Claro, es una paritaria sin lugar a negociación, ¿no? Claro, Es sí. Una cifra impuesta sin lugar a discusión. Tal cual. Y Gerardo Morales, también de Cambiemos, hizo lo propio y terminó llamando a conciliación obligatoria. Gerardo Morales, de Jujuy, ¿no? Jujuy. Decimos esto para quizá no perdernos en la discusión y no creernos que solamente se circunscribe a la problemática, como decíamos, de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que la provincia de Buenos Aires es muy grande y el conflicto, sobre todo en estos casos, cuando el conflicto atañe a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y a todos sus sindicatos docentes, se visibiliza de una manera muy grande que quizás oculta un poco o entra en una nebulosa otras provincias que también están en conflicto, incluso peores, ¿no? Sobre todo en el porcentaje de arreglo. Poner foco sobre todo cuál es la problemática, porque ahora La Nación titula que es una protesta masiva en contra del gobierno, otra vez corriendo de foco
de qué es lo que están discutiendo y a qué apunta. Sí. Es que ni más ni menos se está poniendo, lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley, ni más ni menos. O sea, no se está Claramente. pidiendo nada raro. Se está pidiendo que se cumpla que se abra la paritaria nacional, que es por ley. O sea, no hay demasiada vuelta. Pero bueno, tenemos en nuestro programa una invitada especial para hablar de este tema. Sí, tenemos en comunicación a Claudia Bracci, que es docente en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue también directora provincial de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en la anterior gestión. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar a charlar un poco, ¿qué nos podés comentar acerca de lo que fue la Marcha Federal Educativa que congregó a todo el arco educativo nacional? La verdad que fue un día histórico, como se fueron marcando en la historia de la docencia argentina. La Marcha Educativa Federal venían columnas de todos los puntos del país y la verdad que fue una expresión muy contundente de los reclamos que se vienen haciendo desde ya hace bastante tiempo, vinculado con la apertura de la paritaria nacional. La verdad que hoy se expresaban estos reclamos y esto daba cuenta de la situación que van presentando las distintas provincias ante la ausencia de una paritaria nacional que, como se venía haciendo en los años anteriores, generaba otras condiciones para el inicio del ciclo lectivo, ¿no? En términos federales. Claro. Después cada una de las provincias tenía sus particularidades, ¿no? Pero la paritaria nacional, que es parte de una ley, ¿no? Cuando uno analiza la Ley de Educación Nacional, uno de sus artículos establece esa paritaria, donde acá hay dos o tres cuestiones que muchas veces se quedan en un segundo plano. La paritaria nacional es un espacio de discusión salarial, pero también ahí se discuten otras cosas, otras condiciones que tienen que ver con la formación permanente, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el tema de la infraestructura, y entonces la ausencia de la paritaria nacional corre ese piso común de un sistema educativo nacional. ¿Y por qué porque crees vos? traslada responsabilidades a las provincias. Claro, ¿y por qué? Entonces perdón, sí. No, se me ocurrió preguntarte por qué crees vos que en este caso el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, se niega a sentarse a charlar en relación a la paritaria nacional. ¿Por qué es tan acérrima esa postura? Primero, ante todo, es una decisión política. Ni hablar. Vos le podés buscar explicaciones técnicas, ¿no? Me corro para que las provincias... No, es una decisión política. Sí, que infringe Primero una ley, porque, digamos. Exactamente, la decisión política es no cumplir la ley. Uh-huh. Por eso uno escucha a veces en determinados programas o en los medios que los docentes cumplan. Digo, acá el que no está cumpliendo es el propio gobierno con una ley, que es la Ley de Educación Nacional, donde establece que se discute, como se hizo con este mismo gobierno el año pasado, en el 2016, y se establece ese piso común de salario y condiciones laborales. Entonces, bueno, obviamente que el que no haya esa paritaria o esa decisión política es delegar en las provincias, y eso lo que hace es nuevamente fragmentar el sistema educativo nacional, porque la discusión a nivel jurisdiccional te hace perder algo esencial de la educación pública, que es la base de lo común. Claro. Es decir, el pensar un sistema federal como el que tenemos es establecer cuáles son, en la enseñanza, en los salarios, en las condiciones, en la infraestructura, las condiciones básicas comunes que en todas las escuelas o para todas las escuelas del país. Y ahí vos pensás en el proyecto de país, porque pensás federalmente, porque tomás en cuenta ese piso común para todos y no una diferenciación. Que después cada provincia tiene su propia historia,
la impronta en sus gestiones políticas, pero acá, digo, por eso el reclamo, y hoy fue contundente el reclamo a la apertura de la paritaria. Y no solamente eso, que tiene que ver también con el tema de los salarios, cuando hay situaciones muy complejas en términos de que los salarios iniciales están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, claro. Entonces hay un planteamiento mucho más profundo. Y uno va escuchando, bueno, pero eso se discute con los chicos en la escuela. Bueno, evidentemente si se pudieran establecer las vinculaciones para dar una discusión, sería de otra manera. Pero Claro, sí. Los docentes hoy lo que hicieron, visibilizar el problema, y hay algo que quiero compartir con ustedes porque hoy he hablado con muchísimos docentes, y una de las notas más fuertes cuando me comentaban, ¿no? Y comentábamos de los distintos lugares, hay una marca más, la familia está acompañando el reclamo de los docentes. Sí. ¿Saben qué es lo que dicen? Eso. Dicen, nosotros los apoyamos y ustedes no aflojen o ustedes reclamen porque nosotros no podemos. Claro. Y a lo mejor esa familia perdió el trabajo, son otras las condiciones familiares. La escuela siempre es testigo de la historia del país. Sí, también pensar, ¿no?, que el conflicto docente que existe hoy en día no está en una burbuja por fuera de los demás conflictos que existen a nivel nacional, digo, tarifazo, devaluación, Claro. desempleo y demás, ¿no? No, totalmente. Digo, el otro día la marcha docente, también después la marcha estaban los médicos judiciales. Sí. Digo, bueno, evidentemente están desoyendo a los distintos sectores. Estamos hablando con Claudia Bracci, quien fue directora provincial de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y que se desempeña como docente de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Recién hablabas sobre la fragmentación, digamos, que existe al no plantear la paritaria nacional, y pensaba hasta qué punto también es una estrategia para también fragmentar la lucha, ¿no? Digamos, bueno, las distintas provincias van arreglando como pueden y quizá hace que se corran de otras demandas en otras provincias. Sí, a mí, sí, eso, por eso yo compartía con ustedes anteriormente que es una decisión política. Claro. Y cuando vos tenés una decisión política es porque tenés un objetivo político. Uh-huh. Lo que me parece es que hay también un desconocimiento de la docencia argentina y de la historia de la docencia argentina, porque los docentes en distintos momentos históricos han presentado su lucha de manera sostenida, con una dignidad impresionante. Entonces, vos podés tener el objetivo político de esa fragmentación, pero bueno, la marcha de hoy eran columnas de cada uno de los puntos de nuestro país. Claro. Evidentemente, una vez más, la lucha excede los docentes mostraron con dignidad cuáles eran los reclamos y por qué, porque no es solamente el salario, claro, sino también la lucha es por mayor presupuesto educativo, principalmente porque el presupuesto 2016 en muchas de las partidas fueron subejecutadas, tanto a nivel nacional como provincial. Sí, eso pasó en salud también, por ejemplo. Eso pasó en salud también, por ejemplo. Por ejemplo, y en educación hubo una reducción del presupuesto educativo. Claro. Entonces, bueno, digo, en realidad hay también una decisión política. Cuando vos discutís el presupuesto, estableces prioridades. Uh-huh. Y ahí, cuando vos estableces prioridades, asignás los recursos para poder desarrollar esas prioridades que vos te planteás como gobierno. Claro. Entonces, me parece que hay que salir de esos lugares comunes de que nos interesa la educación para pasar a definiciones políticas, que si interesa la educación, bueno, cuál es el financiamiento, para qué, cómo se utiliza y cuáles son los logros a alcanzar.
Sí, también hay un mecanismo bastante desarrollado, sobre todo mediático. Estoy viendo acá, por ejemplo, una nota en Tiempo Argentino del repudio a la nota que salió publicada, si no me equivoco, en Clarín, en donde hay 2 nenes, no sé si la viste. Sí, Digo, también hay como una intencionalidad de generar en la opinión pública un descreimiento de la educación pública para potenciar la educación privada, ¿no? No, me parece que ellos trabajan mucho sobre el tema de la imagen y de la construcción de la opinión pública. Uh-huh. Por eso, en una parte del conflicto fue directamente a uno de los dirigentes gremiales, cuando la lucha, el frente gremial, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, incluso con UDOCBA, tenían las decisiones compartidas. Claro. De la misma manera que fue esa primera estrategia, otra de las estrategias que es ahora es el tema de la educación estatal y la educación privada, como generando condiciones de que una es mejor que la otra, que una tiene mayor calidad, y ahí, discutimos después qué es una educación de calidad. Claro. Pero la verdad que esa nota es desde el contenido y desde la estética es de un grado de estigmatización, de una matriz ideológica muy muy fuerte, y los medios contribuyen a legitimar un discurso como el del presidente, que habla de la educación privada. Sí. Y habla de caer en la educación pública. Te iba a preguntar sobre eso, justamente. ¿Qué opinión merece? Y me enojó mucho, cuando lo escuché me enojó mucho. Sí, esto, perdón que te interrumpa, porque no es solamente una opinión que quizá se le escapa al presidente Macri, sino que tiene un correlato en Esteban Bullrich, cuando dice, por ejemplo, que la gente, si puede elegir, se va de la escuela estatal, digamos, ¿no? Claro, esa es una matriz ideológica. Claro. De concebir a la educación, porque muchísima gente, en primer lugar, que la sociedad argentina tiene una valoración social de la escuela pública por la propia historia del sistema educativo. Uh-huh. Y entonces elige la educación pública con todos sus problemas, sus contradicciones, y la tensión de escuela privada a escuela pública. La verdad que la instalaron ellos como objetivo en términos de detrimento, y pone también el tema de la ciudad de Buenos Aires en ese sentido. Claro. Ahora, el desarrollo de la educación estatal en la ciudad de Buenos Aires es distinto que en el resto de las provincias. Y la verdad es que no, esa es una definición política, y en cómo lo expresó ayer, que es la autoridad máxima del país, sí. La verdad que es un problema. A unos les dio enojo, otros les dio bronca. La verdad que es desde un lugar de desprecio. Claro. Y también uno se preguntaría, no, sí, muchos de ellos se formaron en la educación privada o formaron esto también, ¿no? Sí. Bueno, para ir cerrando, estamos hablando con Claudia Bracci. Se me ocurría pensar, porque el conflicto docente no es algo que aparece este año, porque existe en este caso una coyuntura donde estamos gobernados por un gobierno de corte neoliberal, sino que también en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, los años anteriores venía habiendo un conflicto docente. ¿Qué diferencias encontrás? Aparte vos, formaste parte de alguna manera de todas las maneras de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. ¿Qué diferencia existe entre esos conflictos que había durante la gestión anterior en la provincia y el que existe hoy, digamos? No, y fundamentalmente es desde una perspectiva política. Acá no solamente, en los años anteriores también hubo conflicto salarial, pero lo que se discutía en paritaria era, por un lado, el tema del salario para un mejoramiento del salario, pero también se discutían otras condiciones. Pienso desde el lugar de, por ejemplo, en provincia,
las distintas comisiones técnicas que funcionaban para dar discusiones en salud, en determinadas cuestiones de las normativas, y después Claro. todo lo que se llama la mesa de cogestión, que era en cada una de las políticas educativas que se definían, se discutían con los gremios. Yo puedo dar cuenta de todo el trabajo que hizo secundaria en mesa de cogestión con todas las decisiones políticas que fuimos tomando. Lo que hay ahora es una discusión que mucho más profunda, que era lo que decíamos antes, que está vinculada no solamente con el salario de los docentes, sino en no abrir el espacio de diálogo de la paritaria nacional en un contexto más amplio, donde hay despidos, donde hay tarifazos del 500%, donde mucha gente ya no llega a fin de mes, donde familias perdieron el sustento familiar o el trabajo de alguno de sus integrantes o más de uno de sus integrantes. Digo, el contexto es totalmente distinto. Claro, sí, que además de alguna manera se puede pensar que lo que termine sucediendo con el conflicto docente y al punto de encuentro y al porcentaje que lleguen a arreglar, también va a, de alguna manera, fijar las pautas de negociación para los demás sectores, Por ¿no? supuesto. Es un termómetro. Siempre la paritaria docente fue pionera en la discusión salarial. En este caso, no solamente que es pionera, sino que en las formas y en los objetivos busca también ese disciplinamiento. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias, Claudia No, por favor. Brachi. Agradecidos de tenerte en Por Decreto. Cualquier cosa que necesiten los docentes de la República Argentina tienen abierto un micrófono en la X5 Radio para manifestarse, para reclamar por sus derechos. Así que te mando un beso y un abrazo y nos estaremos viendo en algún momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por ese micrófono abierto que siempre son necesarios. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.